Queridos amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Mi nombre es el licenciado Franco Chese, alias Lavasori, ya usted me conoce muy bien. Hoy día quería tratar un asunto un poco más, con un video más corto, pero que es para pensar. La Watchtower nos enseña que los testigos de Jehová, miembros, tienen que ser leales a la organización de Jehová. Vista que también Jehová ha mostrado lealtad hacia nosotros también tenemos que ser recíprocos y ser leales a Él a través de ser leales a su organización. The Watchtower. También enseña que debemos confiar en el esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47, que Jesús escogió como su canal de comunicación a partir de 1919. Y si Jesús confió en este esclavo, nosotros también deberíamos imitar a Jesús confiando en este esclavo, es decir, aceptar todas sus enseñanzas y no poner en tela de juicio lo que este esclavo, a través de la organización de Jehová, está dando como alimento espiritual a su debido tiempo. Tengo que confiar en el esclavo, como Jesús también lo hizo en 1919, nombrándolos como su esclavo fiel y secreto y habiéndolos perdonado y habiendo mostrado confianza en ellos. Yo quiero mostrar a continuación un artículo de la Sociedad Watchtower que habla de este asunto que quisiera considerar con todos ustedes. Aquí tenemos, queridos amigos, la atalaya del 15 de noviembre de 1992 y quería dirigirme a la página 17. Vamos a ir a la página 17 de esta revista. A la página 20 de esta revista, que dice como sigue, queridos amigos. Aquí lo podemos ver muy claramente. Los ancianos leales nunca tratan de influir en los demás para que rechacen el alimento espiritual que Dios provee mediante el esclavo fiel. Como testigos dedicados de Jehová, debemos ser leales a Él y a su organización. Ni siquiera debería pasarse por la imaginación la idea de apartarnos de la maravillosa luz de Dios, y así seguir un proceder apóstata que puede llevarnos a la muerte espiritual y, en el futuro, a la destrucción. Jeremías 17:13. Bueno, ya vieron bien esta revista que se acaba de mostrar, este artículo, que dice bien claramente que los ancianos de las congregaciones no deben poner en tela de juicio lo que la Watchtower publica como nuevo alimento espiritual. No pueden ser un mal ejemplo poniendo en tela de juicio lo que la Watchtower está publicando como alimento espiritual y transmitiendo esa duda a los miembros de su congregación, que son los ancianos que tienen que dar muestra de confianza y seguir lo que la Watchtower nos da como alimento espiritual, y tenemos que ser pues fieles a su organización, fieles a su esclavo fiel y secreto, porque así mostramos lealtad a Dios. Que no podemos tener una actitud de desconfianza o de poner en tela de juicio las enseñanzas del esclavo, y que eso, persistir en las dudas y tratar de socavar al cuerpo gobernante, diciéndole a los miembros de la congregación que lo que la Watchtower publica no es verdad o no tiene sentido o no están de acuerdo con ellas, con esas enseñanzas, da mal ejemplo al Salón del Reino y es una muestra de lealtad, y eso puede llevar a la apostasía del que pone en tela de juicio la
las enseñanzas de la Watchtower, y si sale de los ancianos, ellos podrían ser expulsados por apostasía. Y no hay salida, tienes que aceptar todo lo que diga la Watchtower, así tengas dudas. Y si tienes dudas, la sociedad te va a decir, espera callado, con paciencia, que más adelante puede haber una nueva luz que aclare tus dudas. Y así pretenden callarte la boca y que no dude más. Algo que es imposible de aceptar o que haga efecto, el esperar hasta que se haga una nueva luz, porque la duda persistirá hasta que se haga otra nueva luz. En fin, en resumidas cuentas, quien objeta, rechaza, descarta, tira a la basura las enseñanzas que da el esclavo, es un apóstata y por ello merece ser expulsado de la congregación, etiquetado de un desleal a Jehová Dios, un desleal a su organización, a Watchtower Bible Tract Society, y por ende no merece que nadie le hable ni lo salude, ni con un hola, porque ha sido expulsado y por lo tanto es un ser como Frankenstein. Lo ven como un monstruo, como un sirviente de Satanás. Eso es en reducidas cuentas. Reducidas cuentas. Si tú vas a objetar lo que dice el esclavo Felicreto, vas a rechazar sus enseñanzas y vas a decir eso no es verdad, eso es mentira, entonces estás yendo contra Dios y Jesucristo, porque el esclavo es el instrumento que usa Jesús para dar alimento de Jehová a su esclavo, para alimentar a los domésticos a su debido tiempo. Y si haces eso, rechazas o tildas de enseñanzas diabólicas las enseñanzas de la Watchtower, te expulsan por apóstata, por el pecado de apostasía. Y es un pecado grave ser apóstata, porque eso lleva a la expulsión, y un expulsado es visto como peor que un espantapájaros. No le dicen la palabra ni lo miran, e inclusive inculcan a los familiares del expulsado para que no le hablen en la casa y no le digan la palabra. Tomando eso en consideración y habiendo aclarado lo que la Watchtower piensa de los que objetan y no aceptan las enseñanzas del esclavo, tildándolos de apóstatas asquerosos, quiero hacerlos reflexionar ahora en base a esta introducción y presentarles a ustedes un libro que publicó el juez Joseph Franklin Rutherford. Aquí tengo el libro, tanto en inglés como en idioma español. El libro en inglés se llama, lo tengo acá en inglés también, se llama The Harp of God. No sé si se puede ver bien ahí. Ahí se ve of God, ¿no? The Harp, el arpa de Dios, The Harp. Ahí se lee perfectamente The Harp of God. Este es el inglés. Pero también tengo este libro en español. Tengo en español. Y acá está. Se llama El arpa de Dios. Ahí lo vemos ver. El arpa de Dios. Más o menos se puede ver ahí. Con la luz, a ver. El reflejo. El arpa de Dios. El mismo libro en español. Este libro, quiero que vean ustedes, aquí está, el arpa de Dios, ¿no es cierto? Este libro, ¿qué fecha tiene? ¿Y quién lo ha escrito? Vemos la fecha de 1930. Abajito. Made in USA, escrito por el señor J. F. Rutherford, autor de varios libros ahí abajo, que ya se habían escrito previamente antes de este libro. Dice,
escrito por J. F. Rutherford, autor de estos libros también que están abajo enumerados. Quiero considerar con ustedes lo que dijo la Sociedad Watchtower en la página 421 de este libro del Arpa de Dios. Veamos pues el libro. Bueno, queridos amigos, aquí tenemos este mismo libro en PDF que les acabo de mostrar en físico. Lo he pasado acá en PDF y podemos ver acá el título del libro, El Arpa de Dios, escrito por J. F. Rutherford. Como siempre he dicho, fue el único esclavo fiel discreto porque era el autor de esos libros. Y abajo dice todavía, autor del libro Creación, Liberación, Reconciliación, Gobierno, en donde están los muertos, el infierno y la Biblia, y la vuelta del Señor, etcétera, etcétera. Cuando él salió de prisión en 1919, fue escogido él y sus directores como el esclavo fiel y discreto, porque pidieron perdón a Dios por sus transgresiones, y al salir de la organización de Satanás en 1919, Jesús los perdonó porque pidieron perdón a Dios por sus pecados, porque estuvieron involucrados en la guerra, rompieron su autoridad cristiana, y al salir de la organización de Satanás, este esclavo fue perdonado y fue nombrado en su conjunto como el esclavo fiel y discreto. Curiosamente, este libro que pueden ver ustedes, como ya les mostré, es de 1930, aquí se ve que es el mismo libro que les acabo de mostrar físico. En 1930 él ya era pues el esclavo escogido junto con los demás ungidos, los más capacitados para ser esclavo fiel y discreto, tal como versa la doctrina de la selección del esclavo, que en 1919 Jesús no solamente cogió a Rutherford para que sea esclavo fiel y discreto a una sola persona, sino que la Watchtower dice que el esclavo es una clase colectiva y escogió a los ungidos como su esclavo fiel y discreto, aquellos que salieron de prisión en 1919 junto con el resto ungido que no fueron a prisión. Es decir, escogió a todo el resto ungido que salió de la organización de Satanás en 1919, entre ellos Rutherford y sus directores que fueron a prisión, y a todos ellos los nombró como su esclavo fiel y discreto, pero de acuerdo a la última versión, solamente el esclavo fiel y discreto lo conforma el cuerpo gobernante, que es un grupo de personas, entre ellas está Rutherford y los directores los más capacitados para dar alimento espiritual. Pero aquí vemos pues que esa es una sola persona que escribe este libro en 1930 y dice por J. F. Rutherford, autor de un montón de libros que ya había escrito hasta en 1930, un montón de libros a título personal. Ahí dice autor de. Entonces yo me pregunto, ¿es verdad que Jesús escogió una clase colectiva para que sea el esclavo fiel y discreto y proporcionar alimento espiritual en su conjunto como una clase colectiva? Una cosa es lo que se dice con la boca y otra cosa es lo que vemos en la realidad. Aquí dice, escrito por J. F. Rutherford, que también fue autor de los otros libros Creación, Liberación, Reconciliación, Gobierno, etcétera, 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 etcétera. Y así hasta su muerte. Entonces, no existió pues una clase colectiva de esclavo que diera alimento espiritual en su conjunto. El único esclavo fue una sola persona, que fue el señor J. F. Rutherford. Supuestamente que es así, pues. Dice 1930. Ahora veamos a la página 231. Vamos a la página 231, estoy avanzando. Perdón, 241. Fíjense lo que dice acá en 1930, el mismo Rutherford. Dice, sin duda alguna, el pastor Russell llenó el oficio que el Señor había provisto y sobre el cual habló, siendo él, o sea, Russell, por lo tanto, el siervo fiel y prudente que ministró a la familia de la fe el alimento a tiempo. El pastor Russell terminó su vida o su carrera terrestre en el año de 1916
Y continúa diciendo que en 1884 el pastor Russell incorporó el Watchtower Bible and Tract Society, con el fin de que esta sociedad pudiera continuar la tarea de la siega después de su muerte, cosa que aún hace. Como hemos visto, queridos amigos, el libro El arpa y Dios, que acabo de leer, dice claramente que sin duda alguna el pastor Russell fue ese esclavo fiel y discreto que Jesús habló, que había ofrecido, que iba a escoger para dar el alimento a su debido tiempo. Que el pastor Russell sin duda alguna fue el esclavo fiel y discreto. ¿Cuándo lo dice Rutherford? A partir de 1921, cuando publicó la primera edición de este libro, y como vemos, se siguió publicando, imprimiendo y entregando a las congregaciones. Esta es de 1930. Seguía la sociedad Watchtower, reconociendo a Russell como el único esclavo fiel y discreto, sin duda alguna. Perfecto. Hasta ahí está todo muy bien. Ahora vamos a mostrarles a ustedes otro libro. Este libro que está acá, El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, queridos amigos. Vamos a considerar acá qué nos dijo la sociedad Watchtower con respecto a la suerte que tuvieron los libros de este esclavo fiel y discreto del señor Russell en 1929. Veamos pues el PDF de este libro también, para que lo puedan ver más claramente. Este libro se llama El reino de 1000 años de Dios acercado. Está acá, es del año de 1975 en español y 73 en inglés. Ahí se ve la fecha, 1975, y es hecho por la sociedad Watchtower Bible and Tract Society. Como pueden observar ustedes, la Watchtower Bible and Tract Society. Veamos el PDF para terminar, para hacer el último comentario. Y acá justamente tenemos en el libro El reino de 1000 años de Dios acercado en la página 348, señores. Dice acá la Watchtower, está encuadrado en amarillo. Después, en el año de 1929, se dispuso entre el público de todas las existencias restantes de los 6 tomos de los estudios de las escrituras por Russell y el The Finished Mystery, el misterio terminado. La Watchtower en 1929 tiró a la basura todas las existencias restantes de los 6 tomos de los estudios de las escrituras y el misterio terminado, que era el 7º volumen, que no lo hizo Russell, pero fueron parte de la colección. El último no lo hizo Russell. Y continuó diciendo, pero dejó esto a los domésticos o la servidumbre del Señor sin alimento al debido tiempo. De ninguna manera. Porque comenzaron a sacar nuevos libros con otras cosas diferentes. En 1929 la Watchtower tiró todos sus libros del pastor Russell a la basura. Esto se hizo durante la presidencia del juez Rutherford y fue él quien tomó esa decisión drástica de descartarlo. Bueno, y hemos visto, acá se dice claramente que en 1929, cuando estaba de presidente el señor J.F. Rutherford, presidente de la Watchtower, estos libros fueron tirados a la basura en 1929. Fueron tirados a la basura porque estaban llenos de alimentos falsos. En esos libros del pastor Russell, en los 6 tomos de los estudios en las escrituras y el 7º volumen, el The Finished Mystery, estaban llenos de alimentos falsos, alimentos chatarra. Que los volúmenes de los estudios de escrituras hacían mucha referencia a la pirámide de Keops o Khufu,
del Cairo en Egipto, que es la pirámide mayor, la gran pirámide de Keops, cuyos interiores tenían una serie de pasajes cuyas mediciones corroboraban profecías bíblicas, entre ellas un corredor que medía 1914 pies, y para Russell esa era la fecha del Armagedón. Russell enseñó en esos libros enseñanzas que no eran de la adoración verdadera, afirmando que la gran pirámide corroboraba periodos de tiempos bíblicos y que esos tiempos bíblicos era la historia del ser humano, la historia del hombre en la tierra, desde el momento de Adán y Eva, del momento del diluvio, la etapa patriarcal, la etapa judaica o patriarcal, la etapa evangélica, la etapa del milenio y la etapa del postmilenio. Y que todo ese conocimiento del plan de las edades que Dios había establecido, y por eso se publicó el primer tomo de los estudios de las escrituras, el divino plan de las edades, porque el pastor se pensaba pues que la gran pirámide contenía ese divino plan de las edades que estaban compuestos por diferentes periodos de tiempos bíblicos que acabo de mencionar. Y decía que la gran pirámide era la Biblia en piedra, que era la Biblia misma pero en piedra, cometiendo pues una gran herejía, porque la gran pirámide de Keops, Egipto, fueron construidas por faraones egipcios paganos que no querían Yahweh, no querían en el Dios de la Biblia, que tenían sus propios dioses, Osiris, Horus, etcétera, y que esos dioses paganos no tenían nada que ver pues con la adoración verdadera que está contenida en la Biblia, y que el pastor Russell había sido engañado por Satanás el diablo, haciéndole creer que la gran pirámide de piedra de Egipto era una Biblia en piedra, y Rutherford dijo que eso no era verdad, sino que la gran pirámide de Egipto era la Biblia de Satanás el diablo. Era un testigo mudo de Satanás en el desierto. Entonces, en 1929, él decide apostatar del esclavo fiel y discreto, que como hemos visto en el libro El arpa de Dios de 1930, después que descartara los libros del pastor Russell, diciendo que eran libros que no contenían la verdad y que Satanás lo había engañado a él, comete apostasía contra el esclavo fiel y discreto que él reconocía en Russell, en la persona de Russell como el esclavo fiel y discreto, en 1930. Entonces, si irse contra el esclavo se comete apostasía, porque es poner en duda lo que el esclavo da como alimento de Dios a su debido tiempo para alimentar a sus domésticos. Entonces, el mismo presidente de la Watchtower, el señor Rutherford, al reconocer en 1930 que el único, sin duda alguna, el único esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45 al 47 fue el pastor Charles C. Russell, y él al haber desestimado y al haber puesto en tela de juicio los libros del pastor Russell como esclavo fiel y discreto, se convirtió en un apóstata, porque ir contra el esclavo fiel es ir contra Jehová Dios, y ir contra Jehová Dios es ser desleal a Jehová y a su Hijo Jesucristo, es ser desleal a la misma organización Watchtower, porque estaba yendo contra el único esclavo fiel y discreto que sin duda alguna era el pastor Russell, tal como lo confirmó el señor Rutherford en este libro que acabamos de leer, El arpa de Dios, de 1930. En 1930 seguía existiendo sin duda alguna que el esclavo fiel y discreto era el pastor Russell. Sin embargo, el año anterior, como hemos visto en este libro, El reino de 1000 años de Dios cercado, hemos leído muy bien ahí que dice que en el año de 1929, es decir, un año antes de la presentación de este libro de 1930,
el señor Rutherford, como presidente de la Watchtower, tomó la decisión de ir contra las enseñanzas del esclavo fiel y discreto único, sin duda alguna, como decía Rutherford en 1930, el año siguiente, se fue contra el esclavo, cometió apostasía, fue desleal a Jehová, al poner en duda lo que Russell había enseñado y tirar sus libros a la basura, aprovechando que ya había muerto en 1916. Porque si Russell hubiera estado vivo en 1929 y Rutherford hubiera hecho eso, yendo contra el esclavo discreto, es decir, yendo contra Russell, Russell lo hubiera expulsado de la sociedad Watchtower al señor eh, Rutherford, etiquetándolo de un asqueroso apóstata, traidor a Jehová y Jesucristo, desleal a Dios y a Jesucristo, desleal al esclavo filigreto, que sin duda alguna fue, como hemos visto, y lo dijo Rutherford en 1930, el señor Charles Taze Russell. Entonces, aquí vemos que el primer apóstata de la Watchtower fue el señor Joseph Franklin Rutherford, que habiendo reconocido en 1930 que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, el año anterior se tomó la atribución de decir: no creo en tus alimentos espirituales, pienso que esos alimentos no son la verdad y que son alimentos de adoración falsa. Y es por eso que la sociedad Watchtower en el libro Proclamadores, página 201, pone un gráfico de una pirámide y dice, pone al costadito de la pirámide del libro Proclamadores, la página 201, que durante más de 35 años el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Keops en Egipto corroboraba periodos de tiempos bíblicos. Y dice además, pero los testigos de Jehová de ahora no creen que la gran pirámide de Giza tenga que ver algo con la adoración verdadera, y por lo tanto lo que el señor Russell no era la verdad, era de adoración falsa. Entonces, queridos amigos, he mostrado fehacientemente que en 1930, en el libro de Arpa de Dios que les he mostrado, el señor Rutherford dijo, sin duda alguna, el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Charles Taze Russell. Entonces le pregunté a él, ¿por qué en 1929, un año antes que publicaras este libro con la 10ª edición, dijiste, o no, 9ª edición, perdón, dijiste que sin duda alguna el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, y el año 1929 tiraste sus libros a la basura y te opusiste a sus enseñanzas, descartaste todos sus libros, los tiraste a la basura, aprovechando que él había muerto y no estaba vivo para expulsarte como apóstata, por ir contra él, contra el esclavo fiel y discreto. Y como hemos visto al inicio de este video, he mostrado un artículo de la Watchtower que dice muy claramente que un cristiano verdadero debe ser fiel y ser obediente a las enseñanzas del esclavo fiel. Porque si tú pones en duda sus enseñanzas, estás mostrando ser desleal contra Jehová y su Hijo Jesucristo, y por lo tanto estás cometiendo apostasía, yéndote contra los alimentos de Jehová Dios. Entonces merece ser expulsado como un perro. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿por qué no fue expulsado el señor Rutherford de la sociedad Watchtower en 1929, cuando se levantó en armas, entre comillas en armas, dio un golpe de Estado, sacó a Russell como el esclavo fiel y discreto, diciendo, este esclavo fiel y discreto está enseñando doctrinas falsas que no es de la nación verdadera? Sin embargo, el siguiente año de 1930 sigue insistiendo que sin duda alguna el pastor Russell fue el esclavo fiel y discreto. Entonces, ¿por qué el año anterior botaste sus libros a la basura diciendo que contenían enseñanzas que no eran de la adoración verdadera? Es decir, que eran de la adoración falsa de Satanás el diablo. Esa es mi reflexión. Entonces, el señor Rutherford no pudo ser expulsado por el señor Russell porque el esclavo fiel y discreto había fallecido
y él dio un golpe de Estado, aprovechando de la muerte de Russell, sabiendo que no podía expulsarlo porque estaba muerto. Al tirar los libros a la basura, los estudiantes de la Biblia, que eran fieles, obedientes a la enseñanza de Russell, y no la cuestionaron, ni las etiquetaron de enseñanzas falsas, esos estudiantes de la Biblia se opusieron a Rutherford porque no querían que tirara sus libros a la basura. ¿Con qué derecho tú te rebelas contra el esclavo fiel y discreto que es Russell y echas sus libros a la basura pensando que él ha muerto en 1916? Entonces, como ya tenía el poder el señor Rutherford y estaba de presidente desde 1917, sacó las garras y después de 12 años de presidente, después de la muerte de Russell, se le ocurre cuestionar al esclavo fiel y discreto y decir que sus enseñanzas no son verdaderas y se rebela contra Jehová y Jesucristo, mostrando de lealtad a Jehová y a su organización, el mismo Rutherford, y catalogando como un maestro falso que enseña la doctrina de Satanás el diablo. Entonces, sin duda alguna, esta actitud de Rutherford mostró lo que la Watchtower llama apostasía. Rutherford seguía reconociendo que el único esclavo fiel y discreto fue Russell en 1930, como hemos visto, pero el año de 1929 les bota todos sus libros a la basura. Eso es justo, engrana, encaja con lo que dijo la Watchtower, que un apóstata es aquel que pone en tela de juicio, rechaza las enseñanzas del esclavo fiel y discreto que Jesús escogió y le tuvo confianza a ese esclavo. Y tú que estás rechazando esas enseñanzas, estás teniendo desconfianza también, no solamente en Russell, sino también en Jesucristo que los cogió y le tuvo confianza y lo nombró como su esclavo. Entonces, para que sepan todos ustedes, el señor Rutherford configuró todos los elementos necesarios para que tenía todos los elementos de convicción, como dicen los jueces. Había elementos de convicción para decir que el señor Rutherford cometió apostasía, reconociendo que, sabiendo que él era el esclavo fiel y discreto, el señor Rutherford, el señor Russell era el esclavo fiel y discreto, reconociendo eso en 1930, en 1929 tiró todos sus libros a la basura y dijo que no se publicaran más. Entonces, los elementos de convicción son estos que acabo de mencionar. Descartar, poner tela de juicio, los alimentos del esclavo, que son alimentos de Jesucristo, que tú estás rechazando y estás siendo desleal a Jehová y a Jesucristo. Eso fue lo que hizo justamente el señor Rutherford al tirar sus libros a la basura, negando y yéndose contra el esclavo fiel y discreto que mismo reconocía en 1930 que era Russell. Entonces, ¿por qué no fue expulsado? Porque ya en ese momento Rutherford había dado un golpe de Estado, sacando a los que defendían a Russell, etiquetándolos de esclavo malo, votándolos de Betel en 1917, en el mes de octubre, los votó de Betel de tiempo antes, y a los que quedaron posteriormente también se fueron de la sociedad Watchtower con estos cuando ya rechazó sus libros, ya se fueron todos. El Rutherford los llamó como gente no progresista, gente que estaba atada al pasado, con la enseñanza de Russell, y que había que superar esas enseñanzas por otras nuevas, y que se habían quedado en el pasado, que no eran progresistas. Los etiquetó de esclavo malo. No, el esclavo malo era Rutherford, que fue un traidor al esclavo fiel y discreto, a quien él supuestamente quiso, enseñó todas las enseñanzas de Russell como la verdad por más de 22 años de su vida, enseñando la epidemiología junto con Russell, para no decir que eso era de Satanás el diablo, cuando él mismo como juez lo había apoyado durante 22 años cuando vivía Russell, enseñando
las doctrinas falsas, supuestas doctrinas falsas del señor Russell, que tenía que ver con la piramidología y el sionismo. Entonces, antes de juzgar a otras personas de apóstatas, lo tenemos muy cerca. Ahí nomás está en nuestras narices. El primer apóstata de la ciudad de Watchtower, que fue desleal a Jehová y a su esclavo fiel y discreto, fue el señor Rutherford. Pero no pudo ser expulsado porque ya Russell había muerto. De lo contrario, él, como esclavo fiel y discreto, lo hubiera echado de Betel a patadas. No hubiera permitido que le bote sus libros a la basura. Pero aprovechó cobardemente y arteramente o traicioneramente de la muerte de su mentor, de su jefe, el señor Russell, a pesar de su muerte, para cuando él estando en el poder como un dictador, echar a sus libros a la basura y nadie pudiera expulsarlo, porque el esclavo fiel y discreto debió sacarlo a él de Betel, expulsarlo para que nadie le hable, a expulsarlo a Rutherford, pero ya había muerto pues el esclavo fiel y discreto, el señor Russell. Y como hubo seguidores fieles a Russell, esos lo detestaban a Rutherford por lo que había hecho y se rebelaron contra él, la forma como tomó el poder, no respetó lo que había un comité editorial que Russell dejó para que pues, fueran ese grupo que publicaran los elementos espirituales y no para una sola persona que fuera el responsable de dar el método espiritual. O sea, se fue contra la voluntad testamentaria del mismo Russell, que él dio como sucesor a un comité editorial que estaba formado por varios hermanos, creo que fueron 4, que tenían esa responsabilidad de publicar los alimentos espirituales, como una clase compuesta, pero que no estaba Rutherford ahí. Pero Rutherford tomó el poder, no respetó el testamento de Russell y se volvió un dictador y botó los libros a la basura, y eso exacerbó los ánimos de los fieles de Russell, que detestaban a Rutherford por lo que estaba haciendo, por desconocer al fundador, tirar sus libros a la basura. Por eso existen muchos grupos ruselitas hoy en día. En Estados Unidos son como 5 grupos que publican los libros de Russell y siguen enseñando la doctrina de Russell. Uno se llama el Don't Bible Students Association, el otro se llama el Layman's Home Missionary Movement, el Berean Bible Students, y hay varios. Uno es el Chicago Bible Students Association, en Chicago. O sea, hay varios grupos que todavía siguen publicando el libro de Russell, que fueron aquellos que se fueron a la Watchtower o votados por Rutherford, que fueron leales y fieles a la organización de Jehová, de la Watchtower, y fieles al pescado fiel y discreto que era Russell. Rutherford continuó como apóstata, pues cuando él ya se queda solo y saca a todos los fieles de Russell, los bota de la sociedad, se queda pues el apóstata dirigiendo la Watchtower, toma el poder como dictador y él se reinventa con este cuento chino de que en 1919 Jesús escogió a su esclavo que comprendía a sus directores y a los más capacitados. 9596778229. Que comprende a los más capacitados. Y manejó la sociedad Watchtower a su manera y se reinventó enseñando que Jesús escogió a su esclavo en 1919 para que recayera en él, porque fue que salió de prisión en 1919 junto con sus 6 directores. Macmillan, Van Amburg, Fisher, Martin, Dicheca, que eran los directores que fueron a prisión, acusados de rebelión y anarquía, es decir, de rebelión y traición. Fueron usados de eso. Pero dice, vete a la historia, porque le convenía a Rutherford, de que en 1919 Jesús escogió a su esclavo. En las personas del resto ungido que estaban en la unción de Satanás hasta 1919,
y que salieron de prisión después para hacer la voluntad de Dios, y Jesús lo perdonó y lo nombró como su esclavo y recayera en él. Y él fuera pues el esclavo fiel y discreto junto con un grupo de los más capacitados, pero resulta, como hemos visto, que todos los libros que se publicaron durante su presidencia tenían como único autor él. Nunca existió una gracia compuesta del esclavo, no 19, todo es un cuento falso, porque la realidad, viendo la realidad de los hechos, es que todos los libros que se publicaron a partir de 1917 en adelante llevaban el nombre de una sola persona. Era J.F. Radford como el único esclavo secreto. De esa manera tomó la posición del esclavo él, reinventándose él, y ya a partir de 1930 en adelante, 1932, ya no era más el esclavo fiel discreto el señor Russell. Y así acabó esta historia, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado este video, amigos.